Momento de conversar ahora en los especiales de Pronoticias con Carlos Fernández Valdovinos, economista y expresidente del Banco Central del Paraguay. Carlos, ¿cómo está? Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carlos, con la experiencia que tuvo, la experiencia profesional de dirigir el Banco Central del Paraguay, consideramos oportuno conversar con usted del tema de esta semana que nos ocupa, que tiene que ver con el dólar, la cotización actual. ¿Cómo está viendo todo este proceso en lo que va de este año? Un año bastante particular también en contexto de pandemia. El dólar siempre es un tema de debate, ya sea a nivel profesional como a nivel familiar inclusive. Yo me acuerdo que en el banco era tema de debate los domingos cuando comía con mi familia, así que es un precio muy sensible. Sí. Pero puede llevar a mucha pasión y poco de racionalidad muchas veces, entonces hay que hacer un buen análisis. Y lo que estoy básicamente con los recientes movimientos del tipo de cambio del dólar acá a nivel local, es básicamente un reflejo de algunas condiciones económicas que se han dado a nivel regional, incluso a nivel mundial, pero me gustaría focalizarme ahora a nivel regional, en el sentido de que el movimiento de debilidad del guaraní con respecto al dólar americano no es único y exclusivo de la economía paraguaya, sino es algo que ha ocurrido desde inicio de año, principalmente a partir de que se desata la crisis de la pandemia de coronavirus. Y todos los países de la región han tenido, en mayor o menor medida, una depreciación con respecto al dólar americano. Entonces, tenemos que analizarlo esto no de forma aislada, sino en un contexto regional. Ahora, usted mencionaba incluso ese proceso devaluatorio de las monedas y en la gama de monedas que conocemos principalmente en la región, la nuestra es la menos devaluada, se podría decir esto, ¿verdad? No, así mismo. De hecho, podemos dividir casi que en tres diferentes, digamos, grupos. Las monedas regionales, tenemos un grupo de las monedas mucho más devaluadas, en este caso el peso argentino y el real brasileño, que se depreciaron más del 30% desde inicio de año. Un segundo grupo en donde estaría, digamos, el peso uruguayo y el peso colombiano, perdón. Se estuvieron devaluando un poco por encima del 10% y después recién vendría nuestra moneda local, junto con el sol peruano, por ejemplo, que tuvieron una depreciación acumulada en el año de menos del 10%. Entonces, en ese contexto, inclusive, Paraguay fue uno de los menos devaluados y también fue la moneda regional que empezó su proceso devaluatorio mucho después que las otras monedas. Las otras monedas, a partir de marzo aproximadamente, si uno ve los gráficos, ya tienen un debilitamiento con respecto al dólar americano, pero en términos de la moneda local del guaraní, este fenómeno fue mucho más reciente y tal vez por eso es que haya impactado mucho más en la expectativa de los consumidores e inversionistas. Y esos factores macroeconómicos de los que siempre se hablan fueron sustento para que esto se vaya retrasando, es decir, la devaluación del guaraní, Carlos. Siempre tenemos esas fortalezas, pero también hubieron, digamos, cuestiones coyunturales propias de la economía paraguaya que hizo que se retrasó un poco. Por ejemplo, tuvo una gran oferta de dólares y ya no por la parte de exportaciones, en el caso paraguayo, sino más bien por el endeudamiento que había tomado el Ministerio de Hacienda, que fueron 500 millones de dólares a comienzos de año, más los 1.000 y tanto que se estuvo endeudando con la ley de emergencia. Eso produjo una sobreoferta, digamos, inicial de los dólares en la economía paraguaya. Adicionalmente, lo que se vio es que la gente quería mucha liquidez y mucha liquidez en guaraníes porque había mucha incerteza con respecto a qué podría pasar con la pandemia. Y después, cuando las cosas se fueron acomodando un poco más, la gente estuvo un poco más tranquila, empezó a pensar y a convertir en parte sus depósitos, por ejemplo, sus depósitos que tenían guaraníes en dólares, y eso empezó a poner una presión adicional, digamos, la cotización de la moneda norteamericana, y terminó llevando hacia los niveles que debería haber ido desde un comienzo la cotización de la moneda del dólar americano. Digamos, estuvimos convergiendo el comportamiento que tuvieron las demás monedas regionales, y en ese sentido no me preocupa mucho lo que estuvo pasando recientemente con el dólar.
Ujú. Y con la experiencia que tuvo usted, la experiencia profesional al frente del Banco Central, ¿se podría hacer un análisis de la situación actual? ¿Cómo están llevando las autoridades del Banco Central este momento y esta situación cambiaria, la devaluación que se da de nuestra moneda? Eh, sí, siempre es muy difícil porque como dije desde un inicio, este es un precio muy sensible para todos. Sí. Acá en Paraguay, si bien no tenemos un grado de dolarización como tienen otros países de la región, como podría ser el Perú, de Ujú. todas maneras es un precio referencial para todo el mundo. Pero de todas maneras lo que uno no puede hacer es fijar artificialmente, digamos, la cotización de ese dólar norteamericano, porque las consecuencias son mucho peores. Ujú. Y simplemente de mirar un poco lo que está pasando con la Argentina. La Argentina básicamente tiene un tipo de cambio oficial que está totalmente distorsionado con respecto a lo que es el precio de mercado, el precio del dólar blue. Lo Ujú. único que se consigue eso es que finalmente el Banco Central, ya sea de Paraguay o de Argentina, termine sin reservas. Y hay muchas, digamos, noticias ahora que expresan la preocupación de inversionistas, de analistas, de que la Argentina se está quedando básicamente sin reservas Ujú. porque ha fijado artificialmente el precio del dólar. Entonces, cuando yo veo de que el Banco Central básicamente deja flotar el dólar norteamericano y que la suba básicamente está explicada por un movimiento regional como ha ocurrido en este año, yo creo que se está obrando de buena manera. De hecho, el año pasado nosotros habíamos advertido de que no se podía mantener por tanto tiempo un guaraní estable con respecto al dólar cuando que todo el mundo estaba depreciando. Lo mismo ocurre este año con la pandemia. Yo creo que hicieron bien en actuar y dejar flotar la moneda nacional con respecto al dólar norteamericano, porque de lo contrario, ¿qué puede pasar? Tal vez nos sentimos ahora porque las fronteras están cerradas y ahora se empiezan a abrir recién. Lo Sí. que podemos tener es que básicamente una vez que se abre la frontera, todos los bienes de la Argentina van a estar muchísimo más baratos de lo que están acá y termina afectando finalmente a las empresas y por tanto al empleo acá en Paraguay por tener un dólar artificialmente bajo. Entonces hay que hacer ese balance siempre entre, digamos, el dolor en el corto plazo de ver que un dólar se va para arriba con respecto a los beneficios de largo plazo que implican mantener la competitividad y los empleos, por tanto, de la economía paraguaya. Yo creo que en términos generales lo que hizo el Banco Central está muy bien. Ujú. Entonces, la cotización actual que está teniendo el dólar en Paraguay es real, incluso podría estar por encima del promedio, superando los 7.000 guaraníes. Mira, hay otro esquema también, o sea, la cotización regional refleja, entre otras cosas, cómo el mercado le ve a los mercados emergentes en general, de los cuales nosotros somos parte. Ahora, también existe otro factor, digamos, que explica, digamos, las volatilidades del tipo de cambio acá, que es cómo se ve el dólar con respecto a las otras monedas de países desarrollados en el mundo, cómo está Ujú. el dólar en el mundo en general y no solamente con respecto a los mercados emergentes. Con respecto a los mercados emergentes, últimamente hay una cierta estabilidad, digamos, el real se depreció, pero Sí. hace un tiempo quedó por encima del 30% y ahí empieza a fluctuar, pero no es que llegue al 40% de depreciación. Ujú. Argentina es un caso aparte. Ahora bien, en el mundo lo que estamos viendo es que el dólar últimamente está teniendo una leve depreciación con respecto a las otras monedas. Es decir, el dólar en el mundo se va depreciando. Ujú. ¿Por qué hago esta introducción? Porque finalmente lo que pasa con el dólar en el mundo va a ser reflejado con lo que pasa en la región y con lo que pasa en Paraguay. Y lo que estamos viendo es un poco más de debilitamiento del dólar a nivel mundial. Y por tanto yo creo de que el dólar se estaría tranquilizando también a nivel regional y a nivel local. Entonces, si tengo que adivinar, la cotización del dólar debería estabilizarse alrededor de la cotización actual, tal vez un poco para encima o un poco para abajo. Eso es normal que fluctúe, pero básicamente no vamos a tener nuevamente una depreciación del 10%, digamos, de acá hasta fin de año. Ujú. El dólar siempre fue visto, Carlos, como una moneda refugio, es decir, principalmente para poder capitalizarse, para ahorrar. Incluso esto puede llevar a algunos a especular con la cotización, no solo en nuestro país, sino a nivel regional, Carlos.
Es difícil definir qué es una especulación, ¿verdad? A mí nunca me gustó usar mucho esa palabra porque, digamos, yo como Carlos Fernández tengo depósitos o ahorros en guaraní que los convierto en dólares. ¿Estoy especulando o realmente yo me estoy protegiendo de Claro. que es lo que tengo pierda, digamos, valor? Y así como yo lo hago como persona física, las personas jurídicas, es decir, las compañías también hacen lo mismo, no quieren perder, digamos, porque tienen compromisos, necesitan recibir, digamos, utilidades a fin de año que sean en dólares, entonces lo que hacen es protegerse a una potencial depreciación de la moneda local de acá para adelante. Entonces es muy difícil llamarla a eso especulación. Yo diría básicamente protección de los activos que uno tiene. Pero fin de año, como dije, está yo creo que bastante más tranquilo el panorama y veo de que esto se va a ir tranquilizando. Paraguay tiene, a diferencia de otros países como Brasil, como Argentina, fuertes fundamentos macroeconómicos y esa es la razón por la cual en lugar de depreciar el guaraní en 30%, como ocurrió en estos países, terminamos depreciando en 8%. Es decir, tenemos también fortalezas que impiden, digamos, que cuando nos entra el virus de la depreciación, la enfermedad que tengamos sea mucho menos notable con respecto a lo que ocurre en países que no tienen esa fortaleza. Y ocurrió también en años anteriores, me acuerdo en 2015, cuando estaba en el Banco Central, depreciamos en 25%, pero otros países depreciaban en 60%. ¿Por qué? Porque estábamos mejor protegidos, teníamos un organismo económico mucho más fuerte que otros países de la región y por tanto la depreciación era mucho menor. Igualmente, aquellas personas que tienen compromisos en dólares van a sentir un remesón este año con la cotización en alza del dólar. Sí, una de las explicaciones o digamos una de las asesorías que siempre le hacemos a la gente, nosotros donde estoy ahora trabajando, incluso yo lo decía cuando estaba al frente del Banco Central del Paraguay, era, señores, si ustedes tienen ingresos en guaraníes, tomen los préstamos en guaraníes, no tomen en otra moneda, porque lo que aparentemente es una tasa de interés menor, con una simple depreciación, digamos, uno termina pagando mucho más. Y te doy un ejemplo. A comienzo de año podrían haber estado, digamos, para corto plazo alrededor de 9% en guaraníes y 6% en dólares. Entonces uno dice, inicialmente me voy a ahorrar porque pago 6% en lugar de pagar un 9%. Pero si a ese 6% le sumamos el 8% de depreciación, termina convirtiéndose en 14% de tasa de interés. Entonces es mucho más caro finalmente. Entonces siempre el consejo es endéudense en la moneda con la cual tienen ustedes los ingresos, porque de lo contrario, una depreciación de la moneda le puede dejar muy mal parado y las depreciaciones de las monedas locales muchas veces poco tienen que ver con la voluntad del gobierno de atajar esa cotización, porque si existen fundamentos, el Banco Central va a tener que dejar flotar la moneda y va a tener que depreciar. ¿Considera entonces, Carlos, que para los próximos meses podríamos ver un dólar más estabilizado? ¿No habría grandes diferencias con la cotización que estamos teniendo actualmente? Por lo menos hasta finales de año, digamos, lógicamente todo es coyuntural en lo que pueda pasar. Por ejemplo, hoy estaba leyendo de que el hecho de que está empezando a haber un rebrote en las grandes economías o en la economía más avanzada, está poniendo nerviosos a muchos inversionistas. ¿Qué quiere decir eso? Se están saliendo de las bolsas de valores, van hacia bonos del Tesoro norteamericano, es decir, nuevamente están buscando refugio en activos seguros. Y el dólar suele ser un activo seguro, entonces tal vez dependiendo cómo vaya evolucionando esto para adelante, la cuestión de la pandemia, podríamos tener nuevamente un nuevo fortalecimiento del dólar. Pero hasta el momento es muy mínimo el fortalecimiento del dólar, pero veamos cómo se desarrolla la pandemia, que es el principal elemento en este momento para saber cómo se van a fortalecer las diferentes economías y por tanto cómo se van a fortalecer o debilitar las distintas monedas de esas economías. Carlos, muchas gracias por el tiempo para Canal Pro. No, muchísimas gracias a usted. Carlos Fernández Valdovinos con nosotros, economista, expresidente del Banco Central, analizando la situación del dólar, la situación actual en los especiales de Pro Noticias.